del día. La diputada Laura Vaqueiro Ramos cumplirá las funciones de segunda secretaria por el permiso de la diputada Carla Toledo Zamora. El orden del día: pase de lista, declaratoria de existencia de quórum, apertura de la sesión, lectura de correspondencia, lectura de iniciativas de ley, decreto, acuerdo, lectura, debate y votación de dictámenes, lectura y aprobación de minutas de ley, asuntos generales, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las diputadas y los diputados que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico establecido para tal fin, se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria se sirva a constatar el quórum. Buenas tardes. Consulta al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 25 diputadas y diputados, por lo tanto, existe quórum. Las diputadas Iraide Avilés Cantú, María Violeta Bolaños Rodríguez y Carla Guadalupe Toledo Zamora, y los diputados Ramón Santini Cobos, Jorge Luis López Gamboa, Jesús Humberto Aguilar Díaz y Alejandro Gómez Casarín, justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito se sirvan poner de pie. Siendo las 12:29 del día 30 de junio del 2023, se abre la 16ª sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Cuarta secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella. Muy buenas tardes. El oficio C/068 sexagésima de fecha 31 de mayo de 2023, suscrito por la diputada Graciela Juárez Montes, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Querétaro, en el cual remite acuerdo para exhortar a las legislaturas de la entidad federativa a efecto de que se legisle para generar entornos escolares seguros en materia de movilidad. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Este pleno se da por enterado. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera está programado lo siguiente: iniciativa para modificar el decreto 138 de la 63 legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de julio de 2020, promovida por la licenciada Laidelena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado. Iniciativa para adicionar las fracciones duodécima, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª y 21ª, y reformar la fracción 11ª del artículo 26 de la Ley de Salud para el Estado, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña y el diputado Jorge Luis López Gamboa, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para adicionar las fracciones duodécima y 13ª y reformar la fracción 9ª del artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y del Estado, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para expedir la Ley de Presupuesto Participativo para el Estado, promovida por el diputado Jorge Pérez Falconi, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para expedir la Ley
para la protección y reconocimiento y derecho de las personas LGBTIQ+, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Es cuanto. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa. Buenas tardes. Ciudadanas, diputadas y diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. Licenciada Laidelena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento en lo que se disponen las fracciones novena, 28ª y 34ª del artículo 71 de la propia Constitución local, el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, las fracciones primera y cuarta del artículo 9, así como la fracción décima del artículo 12 de la Ley de Obligaciones y Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche, me permito someter a la consideración de esta 64 legislatura estatal para su examen, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa para reformar el decreto número 138, aprobado por las 63 legislaturas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 24 de junio del 2020, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. Las finanzas públicas tienen un efecto dinámico entre la materialización de sus ingresos y el eficiente ejercicio del gasto. Sin embargo, son susceptibles de sufrir variaciones importantes en sus ingresos, por diversos motivos, tales como crisis económicas, desastres naturales, pandemias, devaluaciones, cambios en los precios del petróleo, entre otros. Es por ello que desde la Federación y las entidades federativas que han hecho lo propio, se han tenido que generar mecanismos que permitan el ahorro en momentos de prosperidad, para enfrentar con mayor solvencia las disminuciones considerables de ingresos y de esa manera hay estabilidad en las finanzas públicas con un menor impacto social. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas es el instrumento financiero que permite compensar la disminución en las participaciones que estén vinculadas con la recaudación federal participable a consecuencia de una caída en la Ley de Ingresos de la Federación, y su función principal es la de estabilizar las finanzas públicas estatales cuando hay una caída en los ingresos tributarios o petróleos contenidos en la recaudación federal participable, que se usa para distribuir algunos fondos de participaciones. La estabilización se obtiene mediante la compensación de aquellos ingresos presupuestarios que las entidades federativas dejaron de recibir con los recursos ahorrados en diversos ejercicios fiscales, para que de esta manera se mantengan las políticas públicas estatales, aseguradas en caso de crisis o caídas de recaudación. A la presentación de la iniciativa se consideraron adheridos a los honorables ayuntamientos de los municipios de Calakmul, Calquiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Exelchacán, Jopelchem, Palizada y Tenabo, ya que a la fecha eran los honorables ayuntamientos que se encontraban ejerciendo materialmente sus funciones. Se hace necesario y oportuno considerar que con fecha 1 de enero del 2021 entró en vigor el decreto número 46 por el que se reformó el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Campeche y en consecuencia inició la vigencia de los decretos 44 y 45 por los que se crearon los municipios de Ceiba Playa y Cibalché respectivamente. La modificación que se propone al decreto número 138, señalado en el primer párrafo de la presente exposición de motivos, tiene por objeto generar los mecanismos jurídicos idóneos para que ante la eventualidad de una potenciación de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, los municipios de Ceiba Playa y Cibalchem puedan ser beneficiados con los recursos provenientes de dicha potenciación, sin que por eso solo este hecho puedan el Estado y sus municipios exceder el porcentaje autorizado por el Honorable Congreso del Estado para comprometer el cumplimiento de sus obligaciones en los términos del convenio de colaboración para la entrega irrevocable de recursos por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado Libre y Soberano de Campeche en el ejercicio fiscal 2020. Asimismo, considerando la reorganización administrativa que se suscitó en el Estado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche,
se propone en esta modificación al decreto 138 la actualización de las secretarías a las que se hace mención los artículos 3º y 4º. Por último, resulta importante destacar que la presente iniciativa cuenta con estimación de impacto presupuestario correspondiente. Por todo lo anterior expuesto, se somete a su consideración el siguiente proyecto de decreto. Licenciada Laida Elena Sansores San Román, gobernadora del Estado de Campeche. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, segunda secretaria. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública para su estudio y dictamen. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. Quienes suscriben: diputada María del Pilar Martínez Acuña, diputado Jorge Luis López Gamboa, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción 1 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche. Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción 1ª del artículo 26 y se adiciona las fracciones 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª y 21ª del artículo 26 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. La salud materno-infantil es una prioridad mundial y asegurar un entorno favorable para la madre y el niño o niña, un deber de todos los países a la luz de los acuerdos y conferencias internacionales. La salud materno-infantil trasciende el ámbito sanitario, convirtiéndose en un tema de cumplimiento de derechos humanos. Este cambio de enfoque ha llevado, por una parte, a releer los datos convencionales y las brechas de equidad entre grupos sociales, no solo como una falta de garantía del acceso a la salud, sino como una violación del derecho a la vida. La inequidad en el área de la salud materno-infantil se concentra en determinados grupos. Estudios recientes muestran una persistencia de altas tasas de mortalidad infantil, así como brechas sistemáticas entre grupos étnicos. Entre los grupos sociales más vulnerables y discriminados en nuestro territorio se encuentran los pueblos y comunidades afromexicanas, que sufren de una marginación social, cultural y económica, perjudicando el acceso a los servicios públicos más básicos como la educación y la salud. Aún más, el derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales más relevantes, protegido tanto en instrumentos jurídicos nacionales como internacionales. Los servicios básicos de salud son parte medular para el desarrollo, el bienestar y la calidad de vida de las y los gobernados. Aún más, es pertinente articular estrategias que permitan un acceso pleno e integral y sin discriminación alguna, especialmente cuando se trata de la salud y la nutrición de los infantes. Es preocupante que en 11 de las entidades de nuestro país, el porcentaje de hogares que experimentaron alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias por falta de dinero o recursos es mayor al 50%. Las entidades federativas del sureste del país son las que presentan mayores proporciones de hogares que experimentaron alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias. Nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Este es un problema que está presente no solo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar.
La presente iniciativa tiene por objeto incluir como servicios básicos de salud lo relativo al programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas, así como los programas de prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo, a fin de construir mejores condiciones de calidad de vida y bienestar. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona diversas fracciones del artículo 26 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche. Atentamente, diputada María del Pilar Martínez Acuña, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Jorge Luis López Gamboa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, tercera secretaria. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. Saludamos con mucho gusto a los compañeros transportistas que nos acompañan en el desarrollo de esta sesión. Sean ustedes bienvenidos. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la tercera iniciativa. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche presente. La que suscribe, diputada Genoveva Morales Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se adicionan las fracciones duodécima y décima tercera y se reforma la fracción undécima del artículo quinto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. La violencia contra la mujer es a la vez universal y particular. Es universal pues no hay ninguna región del mundo, ningún país y ninguna cultura en que se haya logrado que las mujeres estén libres de violencia. El acoso es una expresión de violencia que ocurre en diferentes contextos, que visibiliza la posición de desigualdad y del ejercicio del poder, en donde la condición de género desempeña un papel central. En el mismo sentido, la violencia institucional contra las mujeres se ejerce cuando, al momento de presentar una denuncia por ser víctima de algún tipo de violencia o por ser despojada de sus derechos, las mujeres no reciben un trato digno de calidad y calidez, y cuando las autoridades han tolerado la vulneración de derechos o han participado en complicidad del agresor. Otra perspectiva señala que la violencia institucional son todos los actos u omisiones de los hombres y las mujeres que trabajan como servidores públicos de cualquier orden de gobierno, que impliquen discriminación o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su caso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Para hablar de violencia de género y aún más de acoso o violencia institucional, no basta con señalar que existen factores estructurales como el patriarcado, sino que deben considerarse las mediaciones entre dichos factores y las conductas individuales y colectivas. La violencia institucional puede ser ejercida por distintas autoridades cuando éstas realizan acciones u omisiones que violenten los derechos o atenten contra la dignidad e integridad personal y familiar de las mujeres denunciantes. Generalmente se identifican tres expresiones de violencia institucional desde el ámbito de la impartición de justicia:
La primera son las expresiones de tipo organizativo instrumental. En segundo lugar, están las expresiones de tipo cultural y finalmente se encuentran las expresiones dirigidas a grupos de mujeres en situaciones de vulnerabilidad. La violencia vivida por las mujeres en diferentes ámbitos tiene como trasfondo estructural la exclusión, la discriminación y la falta de acceso a mejores condiciones de vida en general. El presente proyecto legislativo tiene por objeto introducir en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado la violencia institucional y la violencia por acoso sexual, como agresiones que menoscaban el desarrollo, la calidad de vida y el bienestar de las niñas, adolescentes, mujeres y mujeres adultas en nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto por el que se adicionan las fracciones duodécima y décima, tercera y se reforma la fracción undécima del artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Campeche. Atentamente, diputada Genoveva Morales Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, cuarta secretaria. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta iniciativa. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. El que suscribe, diputado Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Presupuesto Participativo para el Estado de Campeche al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. La proliferación de nuevos mecanismos de participación ciudadana forman parte de un entorno de cambios políticos, económicos y culturales, experimentados por las sociedades contemporáneas. En suma, el avance paulativo de la democracia y la descentralización ha propiciado la aparición y difusión de políticas innovadoras de participación ciudadana en los gobiernos locales, entre ellas el presupuesto participativo, considerando como un mecanismo paradigmático de democracia participativa, cuyo fin es involucrar a la ciudadanía en la priorización y decisión sobre el gasto público en el orden del gobierno local. La respuesta de algunos gobiernos ha sido impulsar diversos programas de descentralización en la toma de decisiones hacia el ámbito subnacional y la promoción de los mecanismos de democracia directa, uno de los cuales es el presupuesto participativo. El presupuesto participativo nació en un contexto de democratización y descentralización de los países latinoamericanos, en donde los gobiernos locales comenzaron a experimentar con mecanismos participativos para llevar una gestión pública más democrática. Los presupuestos participativos se encuentran entre los procesos más innovadores y significativos para ampliar el juego democrático, mejorar la gobernabilidad y potenciar la inclusión social. Por otra parte, las experiencias transformadoras del presupuesto participativo buscan garantizar la atención de los sectores históricamente excluidos y fortalecer la democracia participativa, otorgando a las comunidades y a sus habitantes la posibilidad de tener voz y decisión. El presupuesto participativo es una forma pública y transparente de poder. A través del presupuesto participativo, el ciudadano participa de las decisiones municipales sobre el presupuesto y acompaña de dónde viene el dinero y a dónde va. El presupuesto público ha cobrado un gran auge a nivel mundial para llegar a ser una de las formas democráticas participativas más utilizadas y debatidas. Dos de los valores fundamentales en la democracia es la apertura y su naturaleza inclusiva, extendiéndose por apertura tres aspectos: la falta de secrecía, la publicidad de la información y la transparencia en los procesos. A nivel nacional, las primeras experiencias de presupuesto participativo se dan en el municipio de San Pedro Garza y algunos otros del área metropolitana de Monterrey. El presupuesto participativo se ha convertido en una herramienta innovadora
que permite a los ciudadanos influir sobre los resultados de las políticas públicas. Sin lugar a dudas, partiendo de las experiencias nacionales e internacionales, se puede decir que el presupuesto participativo funciona mejor a escala municipal. El presupuesto participativo se ha constituido como un mecanismo que permite a los ciudadanos seleccionar un conjunto de demandas y problemas comunitarios para que sus autoridades las atiendan en el corto plazo. Como gobierno y como miembros activos de este gran proceso transformador, tenemos el desafío de la construcción de nuevas instituciones públicas y un sentido más amplio de una nueva institucionalidad. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto en el que se expide la Ley de Presupuesto Participativo para el Estado de Campeche. Atentamente, diputado Jorge Pérez Falconi, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, segunda secretaria. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen. Se le solicita a los diputados y a la audiencia presente, por favor, guardar silencio para que podamos continuar con la sesión. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la quinta iniciativa. Diputadas y diputados de la mesa directiva del tercer periodo ordinario del segundo año del ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. Quienes suscriben: Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica Fernández Montúfar, Teresa Farías González, Gips Marisol Estrella Guillermo y Jesús Humberto Aguilar Díaz. Diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. En ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47, fracción primera, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a su consideración la iniciativa de decreto para expedir la Ley para la protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, del Estado de Campeche bajo la justificación contenida en la siguiente exposición de motivos. El desarrollo histórico de la lucha y activismo de la comunidad LGBTIQ+, muestra poco a poco se han abierto paso para que en todo el mundo gocen del pleno reconocimiento de sus derechos. Estos alcances tienen una profunda historia marcada por la segregación y el rechazo. En el continente americano sucedió un hecho que marcó definitivamente la historia para la comunidad LGBTIQ+. En Estados Unidos, el movimiento estuvo marcado por una clara persecución gubernamental debido a que se consideraba que los grupos homosexuales formaban parte de una conspiración soviética. Aún con la presión, el activismo siguió ampliando su lucha que buscaba una mayor visibilización. Del disturbio surgió la reivindicación de los derechos de las personas homosexuales y trans que permeó en todos los países del mundo, logrando grandes resultados como la destipificación de la homosexualidad como una enfermedad mental y personas de la comunidad incursionando en los puestos de gobierno. En la actualidad existen muchos avances en cuanto a garantizar que las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género pueden vivir con la misma dignidad y respeto
el que tienen derecho todas las personas. La mayor parte de los estados tienen leyes y constituciones que garantizan la igualdad y no la discriminación, sin distinción de sexo, orientación sexual e identidad de género. Las personas LGBTIQ+ se enfrentan a un sinnúmero de obstáculos que impiden el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Uno de los principales es la discriminación que viven en los ámbitos en los que se desenvuelven, pues debido a su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características propias de su personalidad, son objeto de prejuicios sociales y omisiones legales, que se traducen en burla, exclusión, menosprecio y odio. Recordemos que el derecho humano de no discriminación de las personas LGBTIQ+ encuentra reconocimiento en el artículo 1 constitucional y prohíbe todo tipo de discriminación basado en género y preferencias sexuales. La discriminación de la que son sujetos las personas LGBTIQ+ tienen raíces históricas, ya que ha sido alimentado por estereotipos sociales durante décadas. La estigmatización de la diversidad sexual ha conducido a que en muchos ámbitos se reproduzcan patrones de discriminación. Estamos atravesando por una transformación en materia de diversidad sexual. La lucha de las personas LGBTIQ+ a través de manifestaciones en distintos puntos del país ha logrado cambios significativos en el reconocimiento de los derechos humanos, pero existe opacidad en el establecimiento de políticas públicas que contribuyan a la igualdad de oportunidades y erradicación de todo tipo de violencia, ya que son muy pocas las legislaturas que están tomando en serio este grupo vulnerable. Con la legislación que propone la bancada naranja, se fomenta la educación y se concientiza sobre temas relevantes de diversidad sexual y de género, lo que beneficiará al Estado, pues es necesario contar con una ley que dé pie a la tolerancia, el respeto y la aceptación de las personas LGBTIQ+, para combatir estereotipos y prejuicios que han arraigado durante muchos años en la sociedad, así como disposiciones que contribuyan a salvaguardar los derechos humanos que les asisten, para que finalmente estos logren desenvolverse en espacios más seguros, sin distinciones ni violencia, y puedan acceder en igualdad de condiciones. Bajo ese tenor y en vista de lo necesario que es el impulso a la economía del proceso legislativo, se detallan los artículos y disposiciones aplicables de la presente propuesta. La presente iniciativa consta de 41 artículos divididos en 3 títulos, así como de 8 artículos transitorios. En virtud de lo anterior y en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y aprobación la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Atentamente, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, tercera secretaria. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y a la Igualdad de Género para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente. Dictamen de la Comisión de Salud, relativo a la iniciativa para reformar la fracción cuarta del artículo 32 de la Ley de Salud para el Estado, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña,
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Documentación que obra para lo conducente. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Salud le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para adicionar una fracción cuarta al artículo 32 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña. Esta Comisión de Salud emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno, de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión de orden del documento, se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes, sentidos del dictamen, consideraciones y decreto. Antecedentes. 1. La diputada María del Pilar Martínez Acuña presentó la iniciativa para adicionar una fracción cuarta al artículo 32 de la Ley de Salud para el Estado, turnándose a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. 2. El 25 de mayo del año en curso, la presidencia de la Comisión de Salud convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de resolver la iniciativa de cuenta. 3. En ese estado procesal, estos órganos parlamentarios determinan lo siguiente: sentido del dictamen. Primero, es procedente la iniciativa presentada con los motivos y fundamentos expresados en este dictamen. Segundo, en su oportunidad, comuníquese a la presidencia de la mesa directiva en turno para la continuación de su trámite legislativo en términos de ley. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Salud es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta que dio origen a este dictamen es legítima, por haber estado instada por sujeto con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, es necesario distinguir con suma puntualidad los aspectos que la promovente propone, así como las razones en que sostiene su procedencia a partir del estudio de la iniciativa, en términos de lo siguiente: incluir dentro de las actividades de atención médica las paliativas. Cuarta, examinado lo anterior, es posible deducir que el tema que se somete a consideración pretende adicionar una fracción cuarta al artículo 32 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, con los siguientes aspectos: el derecho a la salud y a los cuidados paliativos. El derecho a la salud y a los cuidados paliativos emana en el último término del derecho a la vida y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su punto 1 dice: la Organización Mundial de la OMS en 1990 adoptó la definición propuesta por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos. En ese orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud en diversos documentos incide en la necesidad de considerar los cuidados paliativos como un derecho humano. Quinta, que, una vez analizada la propuesta de referencia, esta comisión ordinaria estima conveniente pronunciarse a favor de la adición que se pretende a la Ley de Salud para el Estado de Campeche, como a continuación se señala. Se adiciona la fracción cuarta al artículo 32 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, con el propósito de reconocer dentro de nuestros preceptos el cuidado paliativo como una actividad básica dentro de los sistemas del Sistema Estatal de Salud, para que los ciudadanos y las autoridades competentes tengan la seguridad de ejercer sus derechos y obligaciones respecto a la atención médica digna e integral para el bienestar de la población campechana. Sexta, los objetos y alcances de la adición que se propone no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición que no produce obligaciones económicas adicionales para el Estado. Bajo este orden de consideraciones, se propone el siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelve la Comisión de Salud en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 26 días del mes de mayo del año 2023. Diputada Carla Guadalupe Toledo Zamora, presidenta. Diputada María del Pilar Martínez Acuña, secretaria. Diputado Pedro Cámara Castillo, primer vocal. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, segunda vocal. Diputado Noel Juárez Castellanos, tercer vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias, cuarta secretaria.
De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general, respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema de votación. Solicito a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento de votación establecido, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 25 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado, en lo general como en lo particular, en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Agradecemos la presencia de compañeros de la 4T que el día de hoy acompañan a la maestra Elda Ester del Carmen Castillo Quintana, quien tomará protesta de ley en un momento. Bienvenidos, compañeros. Integrantes de esta legislatura, procederemos a concluir el procedimiento mediante el cual fue llamada la ciudadana Elda Ester del Carmen Castillo Quintana como diputada de representación proporcional del partido Morena, para que rinda la protesta de ley. Consecuentemente, y encontrándose presente en este recinto, se le solicita se sirva pasar al frente de este presidium para desahogar el procedimiento correspondiente. Solicito a la concurrencia ponerse de pie. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos,
la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir y desempeñar leal y patrióticamente las funciones que se le ha encomendado? Si no lo hiciera así, que la nación y el Estado se lo demanden. Pueden tomar asiento. Con este acto concluye formalmente el procedimiento legislativo que dio lugar a su llamado como diputada de representación proporcional del Partido Morena ante la 64ª legislatura del Congreso del Estado. Sírvase pasar a ocupar su curul en este recinto. Primera secretaria, formule la minuta de acuerdo respectivo y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. Diputadas y diputados de esta legislatura, el artículo 48, fracción primera y segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala lo siguiente: son obligaciones de los diputados asistir puntualmente a las sesiones a los que se les convoque, permanecer en la Cámara o salón de sesiones desde la apertura hasta la clausura de las sesiones, por lo que se les solicita permanecer en este recinto. Las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Diputada Presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los siguientes diputados: diputado Jorge Pérez Falconi, diputado Medina Farfán Ricardo, diputado César González David y la diputada Teresa Farías González. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Pérez Falconi. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muchas gracias, diputada presidenta. Saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy en este recinto, a los compañeros de Morena, presidente Eric. Agradecemos la incorporación de la nueva diputada, Elda, bienvenida. Y saludamos también de igual forma a los compañeros transportistas que hoy nos acompañan. Y a los compañeros periodistas también, y a la gente que nos sigue en redes sociales. Me da un enorme gusto que el día de hoy se haya dado lectura a una iniciativa que busca marcar un rumbo en la forma de ejercer el poder en el estado de Campeche. Pero antes me gustaría dar un preámbulo, un contexto. Me gustaría comenzar hablando de democracia.
Democracia viene de dos vocablos griegos, demos, pueblo, y kratos, poder, que significan el poder del pueblo. Este poder se ejerce de diversas formas, o hay varias formas de democracia, digamos. En primer lugar, está la democracia directa, cuando los mecanismos de participación, de toma de decisiones, se ejecutan directamente por el pueblo. Tenemos casos, por ejemplo, en Suiza, en algunos lugares, donde el pueblo no solamente elige a funcionarios, a tribunales, a magistrados, sino también discute y aprueba las leyes. Ese es un ejemplo de democracia directa. También existe la democracia indirecta o representativa, como el caso nuestro de los diputados o de los funcionarios de gobierno o de alcaldesas y alcaldes. Esta democracia es cuando las decisiones políticas son ejercidas por personas elegidas por el pueblo, reconocidas como sus representantes, delegan el poder para que estos personajes, funcionarios, diputados y diputadas, a través de ellos se ejerza la toma de decisiones y el ejercicio de poder. Existe también la democracia participativa, que quiero ahondar un poquito, pero también hay otro tipo de definiciones, por ejemplo, la democracia líquida. La democracia líquida es aquella que se te escurre entre las manos. No, no es cierto. Es aquella democracia que se delega el poder, pero también se puede revocar, ¿no? De ahí viene su liquidez. Y bueno, a mí me gustaría ahondar, porque la ley de presupuesto participativo tiene que ver precisamente con la democracia participativa. La democracia participativa es cuando se establecen modelos que facilitan la capacidad de asociarse y organizarse para incidir en las decisiones públicas, en la toma de decisiones. Es de alguna forma uno de los corazones o parte de la columna vertebral del movimiento de la 4T. Ceder el poder al pueblo, para que el pueblo decida su propio rumbo, para restaurar ese poder que se ha ido acumulando a veces en pequeños grupos, regresar ese poder al pueblo, para que el pueblo decida. Pero esto implica corresponsabilidad, es decir, abandonar las actitudes paternalistas del pasado. Significa, desde un punto metafórico, construir un puente, porque un puente no se sostiene de una sola orilla. Para que un puente se sostenga, tiene que tener dos apoyos. Y ese apoyo, y ese puente, y esos dos apoyos son, por un lado, los funcionarios, los diputados y diputadas, aquellos a los que el pueblo les delegó el poder, pero también los ciudadanos, porque los ciudadanos son parte importante. Los ciudadanos también, aquí es la invitación a que tomen una actitud más proactiva, porque en ellos reside el poder, porque ellos, como dice bien nuestro presidente, ellos ponen y ellos quitan. Y por eso es importante construir este puente. Este puente no se sostiene de una orilla, necesita las dos orillas. Los funcionarios que sirvan al pueblo, que le hagan caso al pueblo, y el otro puente, el pueblo organizado, que pueda tener ese ejercicio de poder, que se organice y que pueda influir en los mecanismos y en la toma de decisión. La ley de presupuesto participativo pretende esto, devolverle al pueblo esa capacidad de decisión que se ha ido perdiendo, para que, a partir de las necesidades detectadas en cada comunidad, analicen, debatan y finalmente elijan los proyectos que les gustaría ver realizados en sus municipios. Plantea esta iniciativa de ley un mecanismo para organizarse en asambleas ciudadanas. Plantea también una forma para debatir y recolectar esas propuestas y esos proyectos, para ejecutar los proyectos ganadores de las consultas
que se harán para definir qué proyectos le gustaría al pueblo que se ejecute en sus comunidades. Y además plantea también asignar una partida presupuestal, etiquetar recursos para poder realizar estos proyectos. Eso es el espíritu de Morena. Eso es la 4T. Restaurar el poder de la comunidad a través de las instituciones del Estado. Corresponsabilidad. Participar con ellos en la transformación de nuestro Estado a partir de los municipios y de devolverle el poder a sus ciudadanos. Ese es el espíritu de Morena. Eso significa el poder del pueblo. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Medina Farfán. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto ver esta asamblea, esta sesión así llena con la gente, no como ha ocurrido en otras ocasiones, donde se han puesto muchas restricciones al acceso al público, y donde pareciera que esto, que es la casa del pueblo campechano, pues no, simplemente no cumple con esa encomienda. Así debe verse siempre, con la gente llena, cada quien con sus ideas, con sus posturas, con sus gestiones, con sus temas, pero donde esté representada la gente. Y también me gustó mucho escuchar lo que mi compañero Jorge Pérez Falconi mencionó ahorita en su intervención, acerca de la democracia, acerca de ese compromiso que tiene que existir para reconocer la voz de la ciudadanía y textualmente, devolverle el poder a la gente. Porque precisamente sobre eso yo que quisiera hablar de dos temas particularmente. Uno de ellos es algo de lo cual precisamente los compañeros transportistas hoy están pidiendo. Devolverle el poder a la gente para ser escuchados en temas que son de su interés. Devolverle el poder a la gente para que antes de que se apruebe una ley que sin duda va a tocar a todos los campechanos, pero también, por supuesto, a los transportistas, por lo menos seamos capaces de escucharlos, de entender su sentir, de darles finalmente el espacio y el lugar necesarios para poder entender la problemática, su visión, lo que les aqueja, lo que ellos necesitan, y que entonces que el trabajo y la responsabilidad, que esa sí es nuestra, de votar, de decidir, de generar un producto legislativo, sea un producto que verdaderamente venga a resolver y no a complicar, no a generar más problemas, no a generar circunstancias que vengan a dañar y lastimar a las familias. Creo que todos al final tienen el derecho de ser escuchados. Creo que todos al final, sobre todo en temas de su interés, en temas que les toquen, pues evidentemente tienen ese derecho innegable para poder expresarse, compartir sus ideas, su problemática, sus planteamientos, y es lo que hoy se está demandando al pedirse como tal un parlamento abierto. No se está haciendo otra cosa más que ser escuchados, con respeto, con atención, con compromiso de verdaderamente, que no sea simplemente un hacer como que se escucha, sino verdaderamente asumir el compromiso de trabajar todos juntos, autoridades, legisladores, transportistas, sociedad, expertos en el tema, para generar una ley que venga a resolver los problemas y que no simplemente venga a agraviarlos o generar una complicación. Sin duda alguna hay mucho que hacer en el tema del transporte. Tenemos que apostarle por un servicio que sea cómodo, eficiente, económico, puntual, adecuado a la ciudadanía, que le dé la respuesta que los campechanos necesitan, pero también tenemos que buscar la manera en que podemos armonizar los intereses de todos, y ya para eso es precisamente el diálogo y el poder escucharlos entre todos. Entonces, yo hoy, parte de este tiempo que tengo en la tribuna, quiero precisamente refrendar esta solicitud que los transportistas hoy están planteando y que nosotros como diputados del grupo parlamentario del PRI lo hicimos público y lo hicimos formalmente también en uso de nuestros derechos y atribuciones como diputados, pidiéndole al presidente de la Junta de Gobierno y Administración, así como también a los presidentes de las distintas comisiones que van a intervenir en esta dictaminación,
que puedan, de acuerdo a lo que dice la ley, porque no estamos inventando nada, la ley lo dice y lo establece como una posibilidad de poder abrir el espacio antes de votar una ley para poder escuchar a todos, no solamente autoridades, no solamente expertos, a todos los que tengan algo que expresar. ¿Se hicieron foros antes? Sí, sí se hicieron, por supuesto, participamos en algunos, pero no había ley. Fue algo así como una lluvia de ideas, como una serie de planteamientos que se generaron, pero hoy ya hay una propuesta suscrita por el Ejecutivo Estatal. Y hoy que ya tenemos finalmente una iniciativa y que hay un proceso legislativo en marcha, ese es el momento en donde tenemos que volver, por supuesto, a darle el espacio a la ciudadanía para ser escuchado, para ser tomado en cuenta, para que finalmente lo que vayamos a decidir y lo que vayamos a hacer sea finalmente tomando en cuenta todos los aspectos, a toda la gente, a todos los interesados, a todos los involucrados, y que esto finalmente garantice también un buen resultado única y exclusivamente para apoyar a la gente y para que finalmente esto quede, pues finalmente como una manera de avanzar en un servicio público que es fundamental como es el transporte. En segundo lugar, también en este tema de la democracia, me gusta lo que planteaba Jorge Pérez Falconi, porque precisamente en esta tribuna hemos señalado, ya hace un mes, precisamente, la urgencia de dictaminar la revocación, la ley de revocación de mandato. Y esa es una ley que precisamente va muy acorde a lo que mencionaba Jorge, de devolverle al pueblo su decisión, su capacidad de una manera de decidir si dejaba o no a una autoridad en funciones, si una autoridad estaba cumpliendo con la expectativa de la ciudadanía y si no, pues entonces revocarle de esa autoridad, de ese compromiso, de esa confianza que el pueblo finalmente le había asumido. Y en Campeche, como ya lo señalamos, estamos completamente fuera del tiempo que el constituyente federal nos dio como Estado, como Congreso local, para adecuar nuestra ley en Campeche. Y ya hay una iniciativa que presentamos como grupo parlamentario del PRI para que esto se pueda discutir en el Congreso. Pero, como lo hemos señalado y denunciado, simplemente nos hemos encontrado con un sinfín de trabas, de obstáculos, de impedimentos, y lo debo señalar concretamente, precisamente nuestro compañero Pérez Falconi, quien encabeza la Comisión de Derechos Humanos y junto con la Comisión de Puntos Constitucionales que encabeza la licenciada Adriana Ortiz, son las responsables de dictaminar esta ley. Ya tiene más de un mes que estamos discutiendo este tema, pero la ley tiene más de un año que entró y ya violamos todos los artículos que la ley orgánica establece en cuanto a tiempos para que se pueda dictaminar una ley, y eso simplemente no se ha atendido, no se ha cumplido, no se ha respetado. Entonces, yo aquí lo que pediría es congruencia. Si hablamos de democracia, que entonces sea en todo y no en los que nos convenga. Si venimos a hablar de democracia y defender los intereses del pueblo campechano, que no sea simplemente para lucimiento un mero discurso, sino que se vea en todos los hechos, los que nos convengan y los que no nos convengan. Y si venimos de una otra manera a hacer y decir que le queremos devolver al pueblo sus derechos primigénito para poder de una otra manera tomar las decisiones que le competen a todos, que esto sea en todos los casos y no simplemente en una ley que seguramente es muy interesante y estaremos analizando de presupuesto participativo, pero también en un parlamento abierto, también en una ley de revocación de mandato. Por último, quiero anunciarles que en este momento se ha presentado una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia para poder echar abajo a una reforma electoral aprobada en este Congreso completamente irregular, ilegal, sin sustento, sin fundamentos. Y así como se echó abajo un plan B verdaderamente fuera de la legalidad, vamos a echar abajo esa reforma ilegal a nuestro código electoral, a nuestras leyes institucionales electorales en el Estado, que simplemente no pueden permitirse que ocurran porque, como ya lo señalamos, están fuera de la ley. Confiamos en que la Corte, con este inicio de proceso que ya está en sus manos, va a actuar conforme a la ley y le va a dar la razón a la gente, a la justicia y al derecho. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra, se le concede el uso de la palabra al compañero Pérez Falconi para hechos. Tiene hasta 5 minutos, compañero.
solo para precisar, ¿no? Cuando yo hablaba de democracia y hablaba de que se le había quitado la capacidad al pueblo para la toma de decisiones, me refería precisamente a aquellos partidos que hoy, con una hipocresía enorme, vienen a pedir democracia participativa, vienen a pedir revocación de mandato. Vuelvo a insistir, ahí están las declaraciones de Alito, cuando decía que era un circo la revocación de mandato, ahí están publicadas, no sean cínicos, hipócritas, ¿no? También decir que no queremos regresar al pasado, eso es muy claro. ¿Qué sucedió con el Instituto de Transporte? Ahí está Salomón, acusado de vender tarjetones y permisos, ¿no? Y eso sí no lo dicen, y eso sí no lo mencionan, ahí está el pasado. A ese pasado no queremos regresar. Les escuchamos, y claro que se ha escuchado a los transportistas, y se les seguirá escuchando. Han habido foros con ellos, se les ha tomado en cuenta, los ha recibido también el Ejecutivo. Vamos a continuar escuchando. Yo lo único que propongo aquí es que para que se avance, se tiene que ser muy puntual en las demandas. Ahí les va. Tal vez voy a pisar algunos callos, pero ayudar a construir, no decir, es que ustedes tienen que apoyar al pueblo. A ver, los apoyamos, pero ustedes díganos exactamente y concretamente qué artículo quieren cambiar y en qué sentido. Me parece que hay 4 puntos ahí que se puede ir avanzando. 4 puntos que ya se están valorando y atendiendo en las comisiones respectivas. Compañeros transportistas, se les escucha. No se dejen llevar por el canto de las sirenas. Cuando las cosas son concretas y cuando hay justicia social, se avanza. Pero también tenemos que escuchar a la otra parte de este binomio muy importante, que son los usuarios, que demandan también un mejor servicio, ¿no? Vayamos construyendo a partir de argumentos y de diálogo, no de descalificaciones. Gracias. Se les pide, por favor, a los presentes guardar silencio para poder continuar en esta sesión. Por favor, compañero, guarde silencio y respete este recinto. Gracias. Por favor, señor, se le pide guardar respeto y compostura. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado César González David. Perdón, diputado. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Medina Farfán en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Con mucho gusto, diputada. Nada más para aclarar las cosas, porque de pronto, híjoles, regresamos, y como dice el famoso dicho, vuelve la burra al trigo una y otra vez. A ver, Jorge, en las últimas veces que abordamos este tema, creo que lo dejamos claro, pero te lo voy a volver a recordar. Sí, por supuesto que estuvimos en contra de la revocación de mandato cuando la convocaban a esa farsa que estaba llamando el presidente para justificar algo injustificable. Eso era una farsa, es una mentira. La revocación de mandato es un instrumento de los ciudadanos, no del poder, no del presidente para autoelogiarse, autoalabarse y pensar que finalmente todo el mundo lo quiere. Y que, por cierto, te recuerdo, sus números no fueron buenos. La ganó con una muy baja participación de la ciudadanía. Pero te voy a decir algo también, Presidenta. Por favor, se le pide a los presentes guardar silencio y compostura. Muchas gracias. Adelante, Presidenta. diputado. Muchas gracias, Presidenta. Pero también te voy a recordar algo, y eso lo estás olvidando, y eso es hipocresía. Mucha más. Muy grave. Tú señalas que estuvimos en contra de la ley de revocación, te equivocas. La ley, cuando se hizo la reforma constitucional, se aprobó con el voto de diputados de distintos partidos, de senadores de distintos partidos, no solamente de Morena. No se la quieran apropiar, no es de ustedes, es de los mexicanos. Es un derecho de los mexicanos, no de un grupo, no de un partido. Lo que no vamos a tolerar finalmente es que quieran hacer de un derecho una farsa, porque eso es verle finalmente la cara a los mexicanos y querernos engañar. ¿Es cuánto?
Se le solicita, por favor, al público que nos acompaña, guardar orden y compostura para continuar con el desarrollo de la sesión. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado César González David. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Gracias, compañera presidenta, diputadas y diputados que hoy nos acompañan, público en general, transportistas, compañeros y compañeras de la Cuarta Transformación y bases de este movimiento, bienvenidos a su congreso. En primer punto, señalar y agradecer la presencia de nuestro presidente Eric Reyes. Eric, como siempre, es un privilegio que nos acompañes aquí en el Congreso del Estado. Lo segundo, maestra, me congratulo con su nombramiento, me congratulo que el día de hoy, a partir de hoy, sea usted una más de este Congreso del Estado. Es y nos llena de orgullo que una mujer de principios que se ve reflejado en la base que tiene el día de hoy aquí, sea parte del Congreso del Estado y sea parte de la bancada mayoritaria que refleja la voluntad popular. Bienvenida, de corazón, estoy muy contento. Bienvenida, maestra Elda. Mujeres como ellas de carácter, de rebeldía y de principios, pero sobre todo de carácter, porque quienes conocemos a la maestra Elda sabemos que es una mujer fuerte, sin decir una sola majadería, justa, que le habla al pueblo y que sabe hablar con las bases y que sabe dirigirse a la gente y que con el corazón se gana a la gente. Y es importantísimo decir que se necesita carácter aquí, maestra, carácter como el suyo, para decirle a la oposición que si bien es un derecho de las y los mexicanos, de las y los campechanos, la revocación de mandato, es un derecho que por 92 años lo tuvieron pisoteado aquí en el estado de Campeche. Que cuando, si bien el grupo de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores propuso la revocación de mandato, cuando se aprobó, ustedes, si pregunto al pueblo, y que sean objetivos, vieron al PRI, vieron al PAN, vieron a Movimiento Ciudadano, vieron a aquellos independientes salir a promover la participación ciudadana, vieron en las calles promoviendo con sus bases la revocación de mandato. Por supuesto que no. Y justo aquí el discurso de Ricardo Medina, porque no puede hablar por todos, por supuesto, porque cada vez se le van más diputados, no puede hablar por todos. El discurso de Ricardo Medina es que cuando él lo propone, cuando el Partido Revolucionario Institucional lo propone, no es una farsa. Y cuando lo propone Morena, sí es una farsa. Entonces, justo los discursos encontrados no tienen ni siquiera una razón lógica ni fundamentada. Maestra, y regresando al tema que nos convoca, la exigencia de quienes queremos que continúe un cambio es no más de lo mismo. El presidente de la República ha puesto el ejemplo. Hay que aceptar que los procesos de cambio llevan tiempo, tienen errores y contradicciones, pero hay que asumir que cuidar cada acto nos permite minorarlas. Vamos, maestra, con el grupo parlamentario de Morena, a consolidar la Cuarta Transformación en Campeche y vamos a resistir hasta lograrlo. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Teresa Farías González. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los transportistas al Congreso del Estado, esta es su casa. Y cuenten con todo el apoyo
de una servidora y por supuesto de la bancada naranja. Todo en beneficio de ustedes, en todo en beneficio de los ciudadanos. Créanme que vamos a defender junto con ustedes su Instituto de Transporte, sus concesiones y todo lo que sea en beneficio de sus familias, porque es un trabajo de toda una vida. Estamos para servirles. Con permiso de la mesa directiva, a través de, y también a los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para, antes que nada, felicitar a todos las y los ciudadanos del municipio de Candelaria por el nombramiento que ha recibido nuestro municipio, del cual estamos muy orgullosas y orgullosos los candelarenses, que fue denominado por la Secretaría de Turismo Pueblo Mágico. Los pueblos mágicos es una localidad o localidades que tienen atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos, en fin. Tienen una magia que emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy en día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. El programa de Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación con su conjunto y que representan alternativas turísticas nacionales e internacionales. Candelaria Campeche es un pequeño paraíso ecoturístico a mitad de la selva del sureste mexicano. Te invitamos a descubrir sus lugares maravillosos y su naturaleza. El río Candelaria es la atracción principal de nuestro municipio. Se trata de un río caudaloso, pero también navegable, ideal para practicar deportes acuáticos a lo largo y ancho de su cauce. Hay caídas de agua como Salto Grande, Salto el Toro, Salto Muerto, espectaculares paisajes y también los manantiales de Pedro Baranda. También, por supuesto, contamos con la zona arqueológica del Tigre, también conocida como Izancanat, a la cual les invitamos a que visiten. Candelaria es un municipio de gente buena y trabajadora. Y la verdad, felicito al alcalde Francisco Farías por ese trabajo y a su equipo por el proyecto y que ya es denominado Pueblo Mágico. Candelaria es conformado por gente buena, trabajadora de todos los estados de la República y también cuenta con una amplia y deliciosa gastronomía. Candelaria, ni te lo imaginabas. Visita nuestro municipio de Candelaria, te esperamos con los brazos abiertos. Felicidades al alcalde y felicidades a todas y a todos los candelarenses. Muchísimas gracias. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo lunes 3 de julio del 2023 a las 12 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 16ª sesión, siendo las 13 horas con 46 minutos del día de hoy, viernes 30 de junio del 2023. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes a todos.